pregunta que muchas veces nos hacen y sobre todo van dirigidas a nosotros los cristianos. Puede ser en un centro de trabajo, puede ser una amistad, un vecino, cualquier persona cuando ven que nosotros somos cristianos, que nos congregamos, que leemos de la palabra del Señor, casi siempre, la mayoría de los años, cuando llega la Navidad, cuando llega fin de año, vienen y nos preguntan, ¿tendrá el arbolito de Navidad algo que ver? ¿Será de un origen pagano? Mis hermanos, si vamos a revisando la historia, sabemos que en la Biblia no dice nada concreto a los árboles de Navidad. Pero sabemos también por los estudios que se han hecho que la costumbre moderna del árbol de Navidad no procede de ninguna forma del paganismo. ¿Cómo así? Como mencioné anteriormente, la Biblia no deja nada claro, ni lo deja hacer ni lo prohíbe. No hay evidencia de ninguna religión pagana que decorara un árbol especial, sobre todo para celebrar sus festividades de invierno, sobre todo para sus festividades de invierno. Aunque sabemos que los romanos muchos años atrás celebraban lo que es el solsticio. ¿Qué es el solsticio? Se llama el solsticio de invierno y esto era un festival llamado Saturnalia. ¿Y qué es lo que hacía esto? Esto era en honor sobre todo a Saturno. Era el dios de la agricultura, el dios del campo, donde cosechaban estas personas. Estos decoraban sus casas, sobre todo alrededor de las casas, con plantas, con árboles, con matas y sobre todo con luces y más que todo intercambiaban también regalos entre ellos. Más tarde, en la Edad Media, ellos lo que hacían era ponían árboles sobre todo y dentro de sus casas. Es decir, esto fue evolucionando poco a poco y justo fuera de las puertas para expresar lo que es la espera de la próxima primavera, es decir, el cambio del tiempo. Pero recordemos algo que debemos de tener bien claro, que es que los primeros árboles navideños fueron decorados por cristianos. Asimismo es, cristianos protestantes en muchos siglos atrás, sobre todo en Alemania. Así fue como esto fue entrando sobre todo a los Estados Unidos de América. Nuestro moderno árbol de navideño evolucionó de estas antiguas tradiciones alemanas, mis hermanos. ¿Y cómo fue que esta costumbre llegó aquí? Muy probablemente llegó a los Estados Unidos, a los estados sobre todo al norte. Entre ellos se puede considerar el estadio de Pensilvania, el estadio de Ohio, que era donde los alemanes emigraban con más frecuencia. Pero no hay nada en la Biblia que prescriba o que prohíba los árboles de Navidad que hoy ponemos en nuestras casas con luces y con adornos. Mis hermanos, mientras que usted no se arrodille, mientras que usted su arbolito no lo considere un ídolo y le dé más importancia que Dios Todopoderoso, usted no está haciendo idolatría con su árbol. Algunos piensan sobre todo en el libro de Jeremías, equivocadamente en los versículos, sobre todo el capítulo 10 del versículo 1 al versículo 16, que prohibía, es verdad, prohibían cortar árboles y decorarlos, pero de la misma manera como lo hacemos en Navidad hoy en día. Pero sin embargo, aún leyendo este texto superficial, pasándole por arriba solamente los ojos a este texto, mis hermanos, sabemos que comprende sobre todo que Jeremías establece lo que es la prohibición de ídolos. Es decir, los ídolos hechos de madera. Estos árboles eran tallados y sus partes eran medidas y eran hechos un diseño para hacer ídolos. ¿Para qué? Para después ser cubiertos de plata. Así lo menciona la palabra del Señor. Para ser cubiertos de plata y oro. ¿Para luego qué? Para luego adorarlo. Los ponían en un rincón, los ponían en una sala, los ponían en un lugar y ahí se arrodillaban, adoraban y pedían a esos ídolos. Y eso es lo que se está refiriendo Jeremías, porque muchas personas a veces vienen a estos capítulos de la palabra del Señor de Jeremías, entonces quieren dar a conocer sobre lo que está diciendo Jeremías. Una idea similar también aparece en Isaías el capítulo 44, sobre todo este profeta describe lo que es la necedad de los idólatras. Y lo sabemos, mis hermanos, los idólatras hacen necedad en su vida adorando dioses y estatuas que no se mueven a ningún lado. Estas personas en ese tiempo lo que hacían era que cortaban los árboles en el campo donde estuvieran, quemaban una parte de esto para hacer leña, es decir, para calentar, para mantenerse la leña, para cocinar, para lo que sea. Pero la otra parte que ellos usaban para el fuego, para calentarse, la usaban sobre todo para tallarlas y hacían ídolos ante el cual se inclinaban, se arrodillaban
Y entonces, a menos que no nos inclinemos en nuestros arbolitos de Navidad que están en nuestras casas, a menos que estemos orando a esos arbolitos y considerándolo un Dios, mis hermanos, esto no es ningún ídolo. Esto no tenemos por qué aplicarlo a nuestros arbolitos de Navidad. Como dije anteriormente, en la palabra del Señor no hay ningún significado espiritual en tener un árbol de Navidad en nuestras casas, con los niños, con las luces, con la guirnalda, lo que les pongan. Cualquiera que sea nuestra elección, debemos pensar con la mente y ser, sobre todo, sabios en la sabiduría del Señor, mis hermanos. El motivo detrás, sobre todo, de la decisión de cada creyente, de cada mente, de cada pensamiento acerca de este punto, como en todas las cuestiones de conciencia, es verdad. Este debe ser, sobre todo, ¿para qué? Para complacer al Señor. ¿Cómo así, Michelle? Recordemos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 5, versículo 6. Establece en este día pasaje del principio, mis hermanos, acerca de la libertad de elección. Uno hace diferencia entre día y otro que hace. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido, sobre todo en su propia mente, mis hermanos, en su propia conciencia. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El Señor se contrasta, sobre todo el Señor se contrista, mis hermanos, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios miran a otro con desdén, con reproche, ya sea porque están celebrando o no estén celebrando la Navidad. Esto es orgullo espiritual más que todo en nosotros, porque nos creemos superiores a veces que los demás. Y es que el ser humano lo lleva por dentro, lamentablemente hay que decirlo, mis hermanos. Cuando sentimos que de alguna manera nos hemos elevado en un plano, sobre todo superior, de espiritualidad, por hacer o no hacer algo sobre lo que dice la Biblia o lo que cae a la palabra del Señor, usamos equivocadamente nuestra libertad de Cristo, esa libertad que Cristo nos ha dado en la vida nueva. Creando divisiones, no entre nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, sino creando muchas veces divisiones dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, entre los hermanos que somos en Cristo Jesús. Y de esta manera deshonramos al Señor. Y recordemos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, mis hermanos. Los invito, por favor, a que compartan este video. Si les alimentó en la palabra del Señor, si supieron buscar información, dejen sus comentarios, siempre respetando las decisiones de los demás, mis hermanos. Que la paz y la gloria del Señor siempre sea para glorificar al Señor. Que la paz y el amor del Señor esté con cada uno de ustedes.